Discurso de orden a cargo del doctor Luis Hernández Contreras, individuo de número de la Academia de Historia del Táchira. Buen día, amigos todos, señor presidente. Temprano perdió Lobatera al padre Morales. Era su más vital monitor. Tardía y distante ha sido su reconquista en el puesto preeminente que le había dado la historia al ser la capital de uno de los 4 cantones que formaron el Táchira en 1856. Fue aquel de 1925 un año aciago para este pueblo. El gran gigantón de alma y cuerpo, nativo del Cobre, suelo genitor de los vascos del Táchira, como eran llamados, fallecía a los 49 años de edad. En casi media centuria dejaba una indeleble impronta recogida en los anales de la investigación historiográfica actual. Discípulo del gran Jáuregui en el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, formó parte de quienes lucirían la sotana en provecho de la causa de Dios, en consecuencia del adelanto espiritual y material del pueblo. Acacio Chacón, Escolástico Duque, Pedro Pablo Maldonado, entre otros, bebieron de esa inagotable savia. Su vínculo con el obispo de Mérida, Antonio Ramón Silva, luego primer arzobispo de esa mitra, se afianzó el día de su presbiterado, recibido de sus manos en San Antonio del Táchira en 1900, luego de culminar sus estudios en el seminario de Curazao. El Cobre, Táriba, Michelena y desde 1904 Lobatera supieron de sus afanes en el cumplimiento de su ministerio. En esta dejaría huella por 2 décadas. Hábil en la palabra y en el hacer de las manos, ora en la redacción de sus escritos, ora en la confección de sus homilías, ora en pronunciar sus oraciones sagradas, ora en proyectar el frontis del templo consagrado a la Señora de Chiquinquirá, ora en llevar la sanación a los enfermos. La banda Sucre, realización suya, creada el 19 de abril de 1906, es muestra de su dinamismo. En 1907, en mayo, el periódico de San Cristóbal, Horizontes, anunciaba recibir el programa de fiestas elaborado por el sacerdote, comillas, para festejar en la parroquia de Lobatera al santo de los agricultores San Isidro Labrador, celebración del 14 de mayo, comillas. Una visita suya a la capital del Táchira queda registrada en este medio escrito en 1909, en enero, calificándolo de virtuoso como ilustrado sacerdote. Era apreciado por todos. De ahí que en razón de una de sus tantas enfermedades, padecida desde fines de 1911, se manifestara la devoción hacia su figura. En enero de 1912, una vez más, Horizontes reportaba el estado del párroco, estimado generalmente por sus cualidades eximias, siendo atendido por el doctor Helio Quintero. El telégrafo anunciaba el 9 de enero que el verano y los vientos están acabando con la cosecha de estas comarcas. Los frutos del mercado encarecen cada día. Mientras tanto, la enfermedad del padre Morales es de mucho cuidado. Hoy está grave, expresaba la noticia. El 18 de enero se participaba su recuperación. El meritísimo presbítero Morales está hoy muy mejor, vecindario de Plácemes. Para recuperarse, partió a Vargas acompañado de su familia y algunos amigos. No estuvo errado el viajero, jurista y escritor Juvenal Anzola
Cuando en gira por estas tierras en 1913, lo describió como un sacerdote joven, estudioso, ilustrado, progresista. La iglesia la ha transformado, la fachada toda nueva, es obra de arte recomendable. El templo material lo engrandece y lo quiere para su Dios con la mayor magnificencia. En su casa parroquial ilustra y engrandece su espíritu. Entre una biblioteca de selectos autores, sabe cuidar de las almas y busca en el estudio los caminos de la luz para ser útil. Conoce de leyes, de medicina bastante, y de los santos padres, sus maestros, es apasionado admirador. Es hombre el presbítero doctor Pedro Morales, llamado así por sus méritos a sobresalir en la milicia sagrada, culminando Anzola al decir que así la labor católica en el campo espiritual de las almas alcanza efusivos florecimientos de tranquilo amor y frutos de santas bendiciones. Por esta hermosa senda, a mi entender, con entusiasmo y con fe, marcha el notable cura de Lobatera. Una muestra más de su talento se reseña cuando en noviembre de 1922, al lado de los jóvenes poetas Manuel Felipe Rugeles y Job Amado, y del novel abogado Rafael Parra León, al padre Morales le correspondió llevar la oración sagrada en la celebración de las bodas de plata sacerdotales de su amigo Pedro Pablo Maldonado, párroco de San Juan Bautista en la ermita de la capital tachirense. La circunstancia los uniría un lustro después, aunque penosamente. En octubre de 1927, a 2 años de la muerte de Morales, su retrato y el del presbítero Gabriel Gómez, decano del clero tachirense en la segunda década del siglo XX, fue colocado en la sala principal de la Casa Cural de Lobatera, siendo Maldonado su titular. En esa ocasión llevó la palabra el joven médico Abdón Vivas Márquez, diciendo que el pueblo de Lobatera tiene para estos 2 ilustres sacerdotes una gran deuda de gratitud. Espiritualmente, ellos han sido los educadores de varias generaciones que recogieron en el consejo bondadoso y en la nobleza de sus existencias el ejemplo de una conducta sin tropiezos amorales. Distinguió el papel que hicieron de médicos sin haberlo sido de derecho. A donde quiera que el dolor humano los llamaba, allí acudían solícitos, llevando junto con el bálsamo del consuelo los nobles recursos de la ciencia, expresó Vivas Márquez. Igual emprendieron la construcción de sus templos. Gómez lo hizo en la capilla del Humilladero, luego del terremoto de 1875, iniciando la fábrica de la iglesia principal. El padre Morales, relató el doctor Vivas, con su actividad sin límites y esa comprensión del arte tan digna de su gran cultura intelectual, emprendió y terminó el embellecimiento de nuestro templo. El orador los comparó por su obra espiritual, por su afán pedagógico, por sus virtudes para aliviar la enfermedad de otros, por su afán de levantar la casa de Dios. Destacó la fuerza moral de ambos, hombres que se imponían contra la adversidad. Del final terrenal de Morales, comentó Vivas que, despojándose de su propio dolor, preguntaba con ansiedad por la salud de sus enfermos y cerró los ojos, preparando en el crisol de su clara inteligencia el filtro milagroso que debía aliviar de las torturas los grandes sufrimientos a los abandonados de la suerte, a los que el destino fija un sendero cubierto de zarzas que hacen aparecer las lágrimas a los ojos y la melancolía al espíritu. Los 2 reposan en Lobatera y han sido recordados, como lo dijera este eminente médico, hacedor de grande familia, como obreros del bien, de la caridad y del amor a Dios. Una singular nota en la vida del padre Morales fueron las fiestas de 1916, recordadas por haberse inaugurado la capilla en honor de Santa Leocadia, obra emprendida por uno de los hijos de este pueblo, el doctor Ezequiel Antonio Vivas Sánchez, médico y político, apologista del gomecismo, creador del lema Gómez Único, secretario privado del Benemérito y tío del citado Abdón Vivas Márquez. Con Morales, las festividades fueron de otro tono. Jubilosa había sido la festividad de la Chiquinquirá del 18 de noviembre de 1915, manteniendo el sacerdote vínculos con el Zulia hasta el punto de viajar a encontrados
como lo hiciera en julio de 1915, con motivo de la visita pastoral a esa localidad del prelado del Zulia. La celebración de septiembre de ese año en Lobatera fue suntuosa por la misa diaconada, participando en el sermón el padre José Casasa, uno de los italianos salesianos fundadores en Táriba del Colegio San José. 300 comuniones y procesión del Niño Jesús completaron la celebración, resaltando la nota de prensa, el brillo y la magnificencia que el presbítero Morales imprime siempre a las ceremonias del divino culto. La conmemoración de 1916 no podía ser menor. El día de San Juan Bautista, el 24 de junio, el panegírico del santo precursor fue pronunciado por el padre Morales, quien hizo gala de modernas formas literarias, poniendo de manifiesto los nobilísimos sentimientos de su corazón y las ideas y pensamientos de un cerebro bien cultivado. Ya para diciembre de 1915 se dio a conocer que un hábil arquitecto caraqueño dirigía la construcción de una nueva capilla al sur del templo parroquial, diciéndose inicialmente que sería destinada al culto de la Virgen del Rosario. Se anunció además que sería sufragada por el doctor Ezequiel Vivas, colocándose el suntuoso monumento de mármol que consagra él a la memoria de su idolatrada madre, doña Leocadia Sánchez de Vivas, matrona de raras y ejemplares virtudes. Todos sabemos los terribles padecimientos y martirios de doña Leocadia al padecer el mal de Hansen. Para mitigar este dolor, su hijo decidió afrontar el embellecimiento del templo con semejante obra. Para continuarla, llegaron a Lobatera los decoradores caraqueños Eduardo Gámez y Jacobo Capriles M., quienes en junio de 1916 ofrecían sus servicios en los ramos de pintura, decoración y ornamentación. En vísperas de la inauguración de la capilla, doña Adela Gómez de Vivas, esposa de Ezequiel, con quien casó en 1892, llegó de Caracas a mediados de septiembre para la bendición del monumento. La fiesta en honor a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá tenía como acto principal la bendición de la capilla, monumento e imagen de Santa Leocadia, de dos hermosos ángeles y de la Sagrada Familia, santo y consolador tributo que la inolvidada memoria de sus amados progenitores consagra el meritísimo hijo de Lobatera, doctor Ezequiel Vivas. Previo a la inauguración, el 23 de septiembre, se llevó a cabo la festividad religiosa consagrada al culto de Nuestra Señora de las Mercedes. El 24, el templo parroquial estaba abarrotado. El orador sagrado fue el presbítero bachiller J. Trinidad Ramos, a cuyo cargo fue encomendado el panegírico de la Inmaculada Virgen de las Mercedes. En efecto, el acto del 27 de septiembre de 1916 fue reseñado por varios periódicos en razón de la prestancia y posición ocupada por Ezequiel Vivas. Hasta un periódico de Carúpano, El Semáforo, dirigido por el doctor Arturo Hermini, relató las incidencias, lo que igualmente hizo El Pueblo, un diario de Barranquilla, Colombia, publicando los telegramas cruzados entre Vivas y León Arellano, reproduciendo lo difundido por el Nuevo Diario de Caracas, panegirista del régimen. La crónica de Horizontes describe que desde las 6 de la mañana, un grupo de vecinos de San Pedro del Río llegó a Lobatera. El presidente de la Junta Directiva, Jesús María Mora, sus otros componentes, el vicepresidente Pedro José Gutiérrez, el tesorero Alejandro Rojas Figueroa y el secretario Luis Gonzaga Vivas, varios vecinos y la banda Sucre salieron a su encuentro. La pólvora se escuchaba en la hondonada de la Cabrera y la banda infantil de San Pedro, dirigida por Antonio Morales, anunciaba el arribo de los buenos vecinos. Aguardando por la organizada, sigue la crónica, diciendo que la banda Sucre lanzó al aire sus conmovedoras melodías y enseguida subió a la tribuna, preparada al efecto en el atrio de nuestro templo, el inteligente jovencito Marco de Jesús Figueroa, y pronunció un breve discurso en elogio muy merecido al doctor Vivas por la construcción de tan grandiosa obra, habiendo demostrado el novel orador su ventajosa disposición para el difícil arte de Cicerón y Mirabeau. Sería Figueroa el segundo cronista de San Cristóbal,
historiador e investigador acucioso de nuestro pasado. Diría también, a los 25 años de la muerte de Morales, en noviembre de 1950, que el religioso de admirable oratoria constituyó para Lobatera el eje de su vida social, política y económica durante 4 lustros largos y dejó vinculada a su memoria veneranda a hechos que serán transmisibles de generación en generación, porque ellos constituyeron los puntales de un ciclo histórico auspiciado por ímpetus de renovación y de adelanto. Luego de los discursos de la señorita Albertina Durán y del joven Paulo José Mora, prosigue el relato, el ilustrado presbítero Morales, acompañado de 7 sacerdotes, procedió a la bendición de la hermosa capilla, del monumento y las imágenes que le exornan, y enseguida ofició en ella el venerable sacerdote presbítero Gabriel Gómez, decano del clero tachirense. De inmediato, la tribuna fue ocupada por el orador sagrado, presbítero bachiller escolástico Duque, condiscípulo de Morales en el Colegio de la Grita, quien disertó elocuentemente sobre las preciadas virtudes de la caridad y la misericordia y tributó merecidos encomios al amor filial del doctor Vivas por la edificación de la piadosa obra que hoy es ornato de nuestro templo. Por la tarde se efectuó una novillada presidida por los vecinos de San Pedro del Río, a quienes se dedicó. Doña Adela Gómez de Vivas, acompañada de otras damas, ocupaba el palco de honor. En la noche se verificó una velada literaria con la participación de los planteles de la localidad en honor de la señora de Vivas. En ella habló el señor Octavio Portillo, director de la Escuela de Varones, e intervino el médico Pedro León Arellano, secretario privado del general Eustoquio Gómez, quien agradeció en nombre de la homenajeada. Al día siguiente, 28 por la mañana, se realizó un funeral presidido por el padre Morales como sufragio por el eterno descanso de los nobles progenitores del doctor Ezequiel A. Vivas. Oficiaron ante el catafalco los mismos sacerdotes del día anterior. Por la tarde, la capitanía de la fiesta taurina fue presidida por los vecinos de Michelena. En la noche, prosigue el relato, la muy importante sociedad Centro de Lectura y Recreo, invariable en sus tendencias hacia la civilización y la cultura y en sus propósitos de rendir culto al mérito auténtico, obsequió a la honorable señora esposa del doctor Vivas con una especial retreta dada en el local de dicha institución y durante la cual la banda Sucre, dirigida hábilmente por el aventajado profesor don Teléforo Jaime, hizo gala de bellas armonías, ejecutando las más selectas piezas de su rico y nuevo repertorio. Hizo el ofrecimiento de tan simpático acto en elocuente improvisación el joven poeta Octavio Padrón. La asamblea del 24 de julio de 1916 había elegido los integrantes de esta corporación cultural fundada 2 años antes, compuesta por Andrés S. Vivas como presidente, Paulo J. Mora, primer vicepresidente, mientras que Luis Galvis fue el segundo vicepresidente. Como tesorero fue investido el conocido comerciante e intelectual Alejandro Rojas, mientras que como secretario de actas asumió Octavio Portillo. El secretario de correspondencia fue Lisandro Niño y Marcos Damián Ovalles, también componente de la banda Sucre, fue el bibliotecario. Las fiestas de septiembre de 1916 continuaron el día 29, en honor de los habitantes del municipio Constitución, y el 30 fue consagrado a la juventud. Se dijo que, comillas, fueron corolario de estos populares regocijos el entusiasmo, la cordialidad y el orden. No obstante haber habido una nutridísima concurrencia cosmopolita, no hubo ningún desacuerdo ni la más pequeña nota discordante. En otro orden de la celebración, las transacciones comerciales tuvieron gran éxito. Todos los artículos y objetos de la feria, o su mayor parte, fueron realizados satisfactoriamente durante los festivales, y así podrá sentarse sin temor de errar que todos los concurrentes retornarían naturalmente satisfechos del buen resultado de sus negociaciones. Para culminar, quien redactó la nota con el seudónimo XX, escribió que, comillas, son todos estos frutos saludables y benditos del árbol de la paz, efectos de la confianza que se tiene hoy de las garantías constitucionales y de la normalidad con que funciona esta administración pública, la cual ha extirpado antiguos resabios que perturbaban, junto con la libertad ciudadana e industrial,
el sentimiento del orden y de la armonía. Del monumento original queda el siguiente párrafo que permite un atisbo de su descripción. Qué bella es la capilla. No tiene adornos que ofendan la miseria, pero sí adornos que seducen y encantan. En su suelo el mosaico, el altar de mármol bien tallado, las imágenes bellas y los restos dormidos con seño de eternidad sublime infunden tristeza, admiración y respeto. Luego de semejante jornada, el padre Morales visitó San Cristóbal en diciembre de 1916. En febrero de 1917, el Centro de Lectura y Recreo renovó autoridades quedando presidido por José Gálvez. El poeta Octavio Padrón asumió como primer vicepresidente y el anterior titular, Andrés Vivas, fue el segundo vicepresidente. Marcos Damiano Valles fungió como tesorero y Alejandro Rojas pasó a secretario de actas. Paulo Zambrano fue el secretario de correspondencia y Tito Guerrero fue electo bibliotecario. El padre Morales siguió con su diaria e infatigable tarea. En abril de 1925 recogió una valiosa dádiva recolectada entre sus fieles para obsequiar a su paso por esa villa al ilustrísimo y reverendísimo señor obispo y con destino a la obra de la Santa Iglesia Catedral. Un mes después comenzaría su calvario. Llegó a San Cristóbal gravemente aquejado con el fin de hacerse practicar un reconocimiento médico, diciéndose, comillas, que es uno de los sacerdotes por sus altas virtudes con gala y ornato del obispado. Fue sometido a una cirugía el 26 de mayo, sin mayores detalles sobre ella, indicándose que el 6 de junio que continuaba grave. Su responsabilidad en la parroquia fue asumida por el presbítero Luciano Márquez, mientras que en julio, de nuevo en Lobatera, seguía informándose sobre su delicado estado. En septiembre publicó Diario Católico, se continuaba grave, suplicando al provisor de la diócesis, Monseñor Primitivo Galaviz, a todas las almas piadosas eleven fervorosamente sus preces al cielo. Falleció en la madrugada del 8 de noviembre de 1925. Entre las notas escritas con motivo del infausto suceso, se dijo que su actuación como párroco, comillas, no se circunscribió solo a las prácticas religiosas, sino que también se distinguió en otros órdenes más humanos, siendo a la vez que un eficaz consolador de almas, un benévolo dispensador de bienes temporales, a lo que le ayudaban sus especiales conocimientos de algunas útiles materias, entre otras la medicina, que ejercía a cualquier hora y de modo desinteresado. Todo esto contribuía a que se le mirase con merecida justicia como un verdadero benefactor de la humanidad. Igualmente se expresó la dimensión de su desaparición, la que restaba una fuerza viva a las corrientes intensivas de los Andes, ya que la labor cultural del notable desaparecido supo sobresalir con propios relieves en campos diversos intelectuales. El inmenso vacío que dejó fue inconmensurable. Diario Católico señaló que con él pierde el Táchira, la Iglesia, una de sus columnas, y no se equivocó al afirmarlo. Austero, humilde y generoso, se hizo amar de sus feligreses, respetar y distinguir de quienes lo trataron. Entre tanto, el obispo Tomás Antonio San Miguel, afectado de lo que sería el inicio de su propia enfermedad, en agosto de 1926, dirigiéndose al presidente del Consejo Municipal de Lobatera, señor Max Casanova, lo felicitaba, comillas, por el interés que muestra a favor de la Iglesia de esa población, al querer tomar parte activa en la terminación de la capilla en donde reposan los restos del inolvidable padre Morales. Hemos coincidido en el mismo pensamiento, dijo el mitrado, pues justamente en esta semana di orden al señor cura de tener lista dicha capilla para la fecha a que usted alude y me consta que ya tiene contratado al señor Clodomiro Peñaranda, quien actualmente decora la catedral, para que ejecute en la capilla del Calvario los trabajos de pintura. Por tanto, me permito insinuarle ofrezca su colaboración en la forma en que lo indica en su nota al señor vicario y ambos de común acuerdo lograrán satisfacer las aspiraciones del pueblo. En noviembre de 1926, las familias Morales Gómez y Pérez Gómez, sus deudos, expresaban en tarjeta pública su agradecimiento a todas las personas que las acompañaron en el acto de las honras fúnebres a la memoria imperecedera del presbítero Pedro María Morales, y con especialidad al pueblo de Lobatera,
por todos sus desinteresados servicios como por sus francas palabras de condolencia. Fueron extendidas a Diario Católico, al padre Edmundo Vivas Medina, al señor Marco Figueroa, por sus sentidísimas expresiones en el acto que el Consejo de Lobatera celebró en honor del extinto, y al joven don Juan Fuenmayor. Cuando fueron colocados los retratos de los padres Gómez y Morales, la parroquia de Nuestra Señora de Chiquinquirá de Lobatera, de larguísima historia, era conducida por el padre Pedro Pablo Maldonado, como ya se dijo. A la muerte de Morales, esta quedó bajo la rectoría del presbítero Ramón de la Rosa Mora. Una fuerte desavenencia entre San Miguel y Maldonado motivó su traslado a Lobatera, luego del alboroto originado en la ermita, la parroquia que regentaba desde hacía más de un cuarto de siglo. El 13 de septiembre de 1926, Maldonado debió partir a su nuevo destino, honrando en noviembre la memoria de su grande amigo y condiscípulo. Formados bajo el imperio cultural y religioso del señor Jáuregui, serían como él hombres de fe y de acción, de provecho espiritual y material en beneficio de sus feligreses. Transcurrido un cuarto de siglo, la apacibilidad de Lobatera, ganada luego de la ausencia de Morales, despertaría al inaugurarse el 24 de noviembre de 1952 la avenida con su nombre resaltada con su busto. En San Cristóbal se había constituido un comité para recaudar fondos para la elaboración de su efigie. Monseñor Edmundo Vivas, Marco Figueroa, Manuel Mora y el locutor JJ Mora, oriundos de la localidad, lograron suscribir de primeras más de 5.000 bolívares, siendo respaldados por el grupo que en Lobatera lideraba el nuevo párroco, Manuel García, acompañado de la señora Rosa Casanova de Zambrano, Jesús María Mora y Jorge Reyes. Benefactor de esta sociedad, Cultura y Recreo fue Alejandro Rojas Figueroa. Merece más que unas líneas. Puedo decir que nació en Lobatera en 1887, fue hijo de José Antonio Rojas y Josefa Figueroa. Fue un autodidacta que se formó para la cultura y el servicio público. Se hizo telegrafista y desempeñó por más de 2 años este oficio en el Cobre, siendo lamentada su partida a Lobatera en enero de 1910, lo que suscribieron vecinos de Vargas como Fidel Morales y Joaquín Méndez. En su pueblo natal creó en 1914 el Centro Social Lectura y Recreo, contando con la ayuda vital del presbítero Pedro María Morales. Fue además fundador del periódico Libélulas en 1915 y La Órbita en 1925. Se caracterizó como vital monitor, presidiendo en octubre de 1925 la junta que manejaba la planta eléctrica de Lobatera, Michelena y Borotá, donada por el presidente Juan Vicente Gómez a instancia de su pariente, el general Juan E. Figueroa. Por esos días sufrió con la muerte de su hija Trinita, a quien dedicó una página íntima en Diario Católico, demostrando el fino estilo de su depurada escritura, de esmerada caligrafía y limpia sintaxis. Dedicado al comercio, se estableció desde 1926 en San Cristóbal, en la acera oeste de la Plaza Bolívar, bajo la firma Alejandro Rojas F. y compañía, vendiendo telas y prendas de vestir, además de prestar su servicio como funcionario en el Ejecutivo del Estado desde comienzos de los años 20. En 1929 prosiguió su labor de columnista de prensa, patentizando su estilo al decir que, comillas, cuando nuestra palabra no logre consagrar una frase digna, tanto por su significado moral como por la idealidad de pensamiento, entonces lo mejor es el silencio, porque el silencio es un gran regenerador del espíritu. Tuvo el honor de presidir los actos de celebración de las bodas de plata del Salón de Lectura en 1932, honrando la memoria de su fundador Abel Santos, incorporando en su gestión a valiosos elementos que fortalecieron esa casa del saber. Ocupar esta responsabilidad implicaba en esos años, además, una distinción social. Escribió en 1956 el libro Frases dispersas, contentivo de varios artículos y discursos pronunciados a lo largo de los años, siendo prologado por el director de Diario Católico, José Rojas Chaparro. Deja en este libro su enjundia de buen lector, asido de versada pluma. Un amigo suyo, Luis Olinto Medina, dijo que era un hombre que vivió a la antigua, a la usanza que exigía método, seriedad de principios y honestidad a toda prueba.
modesto y reservado, tal vez tímido como siempre fue, falleció el 13 de abril de 1966 en San Cristóbal. Como homenaje póstumo, el Consejo Municipal de Lobatera acordó la develación de un retrato suyo en el Salón de Sesiones, lo que se efectuó en junio de 1967 por parte de su hijo Francisco y su hermana, la señorita Antoñita Rojas. En la actualidad, la Fundación Centro de Lectura y Recreo de Lobatera, y presidida por el historiador y abogado Roberto Avendaño, reivindica su nombre en el estudio de su vida y obra. Luego sería el tiempo de partida de otros monitores: José Trinidad Mora, Alejandro Rojas Figueroa, José Jesús Mora Figueroa y Monseñor Manuel García Guerrero, amén de sacerdotes oriundos de esta localidad, como José Teodosio Sandoval y Edmundo Vivas Medina, que llevaron su accionar en otras latitudes. Gran paradoja. Hoy, en la celebración de esta fiesta, empeño particular de mi amigo y colega, el doctor Roberto Esteban Avendaño, es propicia para el recuerdo de este gran personaje, el Padre Morales, de algunos de los hechos sucedidos en esta comarca, de la fuerza viva expresada más allá de los ecos argentinos que resuenan en La Cabrera y La Molina, y en el romper de la niebla de Palo Grande. Es la lección impartida por un grande hombre de esta tierra, el Padre Morales, que sin pretenderlo se hizo pueblo. Muchas gracias.